Saludos a todos, bienvenidos a la clase 1 de la semana 4. El tema que estudiaremos hoy es ondas mecánicas. Para comenzar, vamos a definir qué es un movimiento ondulatorio. Es una transferencia de energía a través del espacio sin la transferencia de materia. En el caso de las ondas mecánicas, a diferencia de las ondas electromagnéticas, estas se trasladan a través de un medio físico elástico. Por ejemplo, podría ser agua, podría ser aire, podría ser un sólido incluso, ¿verdad? Algún nivel de elasticidad va a tener el material y entonces sus partículas pueden vibrar en el mismo lugar. Esta transferencia de energía es, por ejemplo, si tengo una pila con agua, entonces yo lanzo una piedra en el agua, hago esta perturbación, esta deformación, ¿verdad? Y entonces cuando estas moléculas se mueven, chocan contra otras moléculas a las cuales le provocan el movimiento. Entonces le han transferido energía que antes no tenían. Estas a su vez, cuando se mueven, golpean a las siguientes y entonces le transfieren energía y así sucesivamente. Y entonces nosotros podemos ver un patrón como el que vimos en la portada, ¿verdad? Entonces vemos la propagación de esta perturbación. Esta energía se ha transferido aunque el agua sigue estando estancada en la pila. Lo que quiere decir es que no se ha desplazado el agua de un lugar para el otro, simplemente ha vibrado en el lugar en que ya se encontraba. En los libros de física usted va a encontrar que estos medios elásticos están formados por muchas moléculas o átomos, ¿verdad? Pero en general en los libros de física, sean moléculas, sean átomos o lo que sea, pues le llaman partículas o elementos del medio. Bueno, y entonces ahora empezamos a estudiar los tipos de ondas mecánicas. Este es el primer tipo, son las ondas transversales o tipo S. En las ondas transversales se clasifican así porque el sentido de propagación de la onda es en una dirección y de manera perpendicular se mueven los elementos del medio elástico. Pienso que de estos dos ejemplos el que está más claro es el de los niños que están participando haciendo una ola. Aquí usted se puede imaginar que es uno de estos niños y que está en el estadio. Se para un niño que está a la par suya y usted sabe que el siguiente debe de ser usted. Se levanta y sabe que después de usted se va a levantar el compañero que tiene a la par y así sucesivamente. Entonces puede ser que la onda se esté desplazando de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿verdad? Pero usted se levanta y se sienta. Usted se desplaza hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? La onda se propaga horizontalmente, pero usted se desplaza verticalmente. Entonces ha hecho una onda que es del tipo transversal. Ahí está el ejemplo con estos niños y luego pues hay un medio elástico. Todos esos puntitos, por ejemplo, pueden ser las moléculas del agua, ¿verdad? Donde se está trasladando una onda. El siguiente tipo es longitudinal. Al contrario que el anterior, en lugar de tener movimiento perpendicular, las moléculas, ¿verdad? O los elementos del medio con la propagación de la onda, pues aquí son paralelos. Aquí pueden ver, por ejemplo, que los resortes se mueven de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, están moviéndose horizontalmente y también la propagación de la perturbación es lineal, ¿verdad? Es horizontal. Entonces, como actúan sobre la misma línea, entonces se llaman longitudinales o tipo P. Las ondas también se pueden clasificar según las dimensiones. Si se mueven en una línea y sus elementos también lo hacen sobre la misma línea, entonces se pueden clasificar como unidimensionales. Bidimensionales si se mueven en un plano, ¿verdad? Entonces no en una línea. Está aquí el ejemplo de los niños, ¿verdad? Porque pues la onda se propaga en X, pero los niños se mueven en Y. Entonces la onda pues genera un patrón XY. Y por último tenemos el ejemplo, el sonido, que se mueve en las tres dimensiones. Esta es una onda esférica. Si no fuera así, entonces, por ejemplo, si yo estoy platicando con una persona que está frente a mí, me escucharía perfectamente, pero la persona que está a mis espaldas no escucharía nada.
Y no es así, ¿verdad? Las personas que estén a mi alrededor van a poder escuchar. Si una persona es mucho más alta que yo, también me va a poder escuchar, porque también la onda se mueve hacia arriba y hacia todo mi alrededor. Entonces es una onda esférica y por tanto se clasifica como tridimensional. Onda viajera es una idealización que nosotros vamos a hacer y vamos a suponer de entrada en los problemas que vamos a resolver, porque simplifica mucho el modelo. Una onda viajera es una onda en donde no hay pérdidas energéticas. Entonces, la perturbación que se hace al inicio, así como la que pueden ver en la parte de arriba de la figura, se mantiene en todo el trayecto. Como pueden ver, pues esa perturbación, las ondas que están ahí dibujadas de arriba hacia abajo, pues son diferentes momentos de la misma perturbación. Esta perturbación se está moviendo hacia la derecha y podemos ver que los elementos se mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y entonces esta es una onda transversal, pero la forma de la perturbación no cambia en el camino. Y además esta onda tiene una velocidad constante. Entonces, recordemos, onda viajera no pierde la forma y se mueve con velocidad constante. Luego tenemos estos términos, el tren de onda y el frente de onda. No es un nuevo tipo de onda, pero son términos comúnmente utilizados. El tren de onda se refiere a una sucesión de pulsos que hace que los elementos del medio elástico estén moviéndose constantemente hasta llegar a tener una frecuencia y formar una onda armónica, así como la que aparece ahí en la figura. Ahí se le están haciendo algunas pulsaciones al agua. Y si observamos la pelotita que está colgando de la caña de pescar, podemos ver que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y es que las moléculas del agua, que el agua sería el medio elástico, también se están moviendo hacia arriba y hacia abajo y que la perturbación se está moviendo para la derecha. Esta es una onda transversal también. Y aquí podemos ver que está moviéndose con cierta frecuencia, ¿verdad? Si nosotros podemos ver a la pelotita que sube y que baja más o menos en el mismo tiempo, ¿verdad? Completando ciclos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un tren de onda. Frente de onda se refiere a los elementos que se encuentran en el mismo estado de movimiento. Toda esta superficie que forman los elementos me refiero a elementos del medio elástico. Todos esos elementos que están en el mismo estado de movimiento, es decir, en la misma posición, ¿verdad? O desplazamiento, y teniendo la misma velocidad, son un frente de onda. Probablemente sea más fácil de verlo en el ejemplo de los niños. Voy a intentar hacer una captura de pantalla que nos pueda ayudar. Veamos. Podemos ver que los niños de los extremos están parados al mismo tiempo. Si se fijan, pues se ven igualitos, ¿no? Entonces, después de esto, digamos una milésima de segundo después, ¿qué va a estar pasando con estos dos niños de los extremos? Seguramente van a haber flexionado un poco más sus piernas. ¿Por qué? Ahorita están parados, ahorita van para abajo, ¿verdad? Ya se van a sentar. Después, un poquito más y después un poquito más hasta que lleguen a sentarse por completo. Y después estos niños se van a ir levantando, o sea, van a estar haciendo el mismo movimiento al mismo tiempo. Entonces, pues tenemos que estos dos niños de los extremos forman parte de un frente de onda. Por último, pues, como nosotros vamos a hacer la consideración de que las ondas con las que vamos a trabajar son tipo viajeras, entonces vamos a ahondar un poco más en este punto. Aquí he retomado la figura y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a relacionar este plano XY con este otro plano X', Y'. ¿Para qué sucede esto? Aprovechando que la onda es viajera, sabemos que esta perturbación
tiene la misma forma en los siguientes instantes. Digamos que esta deformación que yo he marcado aquí en verde es esta misma. Es la que aparece en la figura de arriba. Y que esta última es esta otra. Supongámoslo así, ¿verdad? Entonces, pues no ha perdido su forma. Y la primera figura es una función y de x, 0. ¿Por qué? Esta es una fotografía de la perturbación en el tiempo cero. Entonces nada más me está dando la forma, que yo le puedo dar un valor de x, lo evalúo en la función y me va a dar un valor de y. Pero cuando la perturbación se encuentra en este lugar, ¿verdad? Cada uno de los elementos de la cuerda tiene asignado un valor de x, ¿verdad? Entonces, cuando yo sustituyo este valor de x, esa función me va a dar este valor de y. Lo que sucede es que más tarde ya la perturbación no se va a encontrar en este lugar. A lo mejor se va a encontrar en este lugar. Y entonces el valor de x para este mismo elemento ya no va a ser el mismo. Bueno, ese elemento de x en otro momento ya no va a tener la misma posición. Aquí probablemente tenía una posición positiva, ¿verdad? Que es lo que leíamos aquí. Y luego vemos que tiene una posición igual a 0, porque ya la perturbación se ha desplazado más adelante. Entonces, si yo sigo ocupando esta misma función, que nada más depende de x, no me va a resolver para el resto de los momentos, ¿verdad? O instantes de propagación de la onda. Entonces, tengo aquí otro plano, que es el x' y y'. Supongamos que yo como observadora me desplazo junto con la onda y pongo aquí un nuevo 0. ¿Para qué? Para que el valor de x de este elemento ahora sea el mismo de nuevo y que ahora para ese valor de x sí me dé el mismo valor de y además esté correcto. Pero eso querría decir que yo voy a seguir obteniendo para los mismos valores de x, los mismos valores de y todo el tiempo yo tendría que ir siguiendo la perturbación y dándole los mismos valores de elementos a nuevos elementos de la cuerda. Digamos que es una cuerda al medio elástico. Entonces eso no es funcional. Lo que tenemos que hacer es elegir un marco de referencia. Nosotros vamos a trabajar con el XY y a partir de este marco de referencia nosotros medir el resto de los valores de x y que aún así para cada instante, para cada posición, la función me devuelva el valor correcto de y. Entonces hay que relacionar estos dos planos. Para eso vamos a hacer uso de lo que ya vimos de las ondas viajeras, y es que se mueven con velocidad constante. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, si se mueven con velocidad constante, entonces quiere decir que esta cresta se desplazó para acá, una distancia v por t. ¿Por qué puede ser v por t? Porque se mueve con una velocidad constante. Entonces esa distancia se puede calcular como velocidad por tiempo. Bueno, pero no es esa la partícula que me interesa esta partícula de aquí. Esta partícula que tiene este valor de x'. Es x' porque está medido a partir del 0 del marco de referencia x' y', ¿verdad? Del marco de referencia móvil, digámoslo así, suponiendo que no fuimos corriendo detrás de la perturbación. Entonces tiene esta posición x', pero yo no lo quiero medido desde ahí, yo lo quiero medido desde el marco de referencia xy. No quiero andar corriendo detrás de la perturbación. Entonces, ¿pero desde dónde está dónde es x entonces? Desde aquí, porque aquí está el 0 del x, y, desde aquí hasta aquí. Todo esto es x.
Entonces podemos ver que x es igual a v por t más x'. Y si yo despejo x', me va a quedar que es x menos v por t. Entonces, si yo quiero una función y de x, t, lo que debo de hacer es plantear una función de x', ¿no? Y entonces y de x, t va a ser igual a una función de x menos v por t. ¿Cómo así? O sea, yo tengo esta función que nada más depende de x. ¿Y yo qué voy a hacer para ponerlo también en función del tiempo? El argumento x yo lo voy a sustituir por x menos vt. ¿Ah? Ahora bien, para hacer este análisis nosotros hemos trazado una perturbación que se ha ido desplazando hacia la derecha. Entonces este signo nos quedó así porque esto se está moviendo para la derecha. Estamos desplazando una gráfica para la derecha. Pero si esto lo hubiéramos dibujado desplazándose para la izquierda, entonces nos hubiera quedado, en lugar de una resta, nos hubiera quedado una suma, ¿verdad? Entonces tendríamos que y de x, t sería igual a f de x más dt. Y entonces, si nosotros sustituimos con un signo menos, estaríamos diciendo que la propagación de la onda es hacia la izquierda. Veamos que este no es el signo de la velocidad. No estamos diciendo de que ahora lo que apunta para la izquierda es positivo y que lo que apunta para la derecha es negativo. No. Lo que estamos haciendo es desplazar una gráfica. En el caso de la ecuación de arriba, la estamos desplazando para la izquierda, y en el caso de esta ecuación que tenemos aquí abajo, la estamos desplazando para la izquierda. ¿Verdad? Si ustedes recuerdan sus clases de cálculo, ¿verdad? De su primer curso de cálculo, tenían, por ejemplo, una función que decía, bueno, y es igual a x cuadrado, por ejemplo. Entonces esto estaba aquí y tenía esta forma. Si nosotros queremos desplazar esta gráfica 3 unidades para la derecha, ¿qué hacemos? Para que la gráfica esté aquí. Entonces nosotros tomamos la x y la sustituimos por x menos 3, ¿verdad? Cuando restamos, estamos desplazando para la derecha, y cuando sumamos, estamos desplazando para la izquierda. Entonces, digamos, ¿verdad?, que estamos ocupando estas ecuaciones que marqué en amarillo, y lo que pasa es que la velocidad por el tiempo me da 3. A lo mejor, ¿verdad?, la velocidad era 1.5 y el tiempo era 2, y entonces eso me dio 3, ¿verdad? Entonces, pues se ha desplazado 3 metros, por decir algo. Entonces, se movió para la derecha 3 metros, entonces yo hago esto. Si se hubiera movido 3 metros para la izquierda, entonces yo hago esto. Conforme el tiempo vaya pasando, a lo mejor B por T ya no me da 3, sino que ahora me da 6, por ejemplo. Entonces se va a mover más para la derecha, y conforme el tiempo vaya avanzando, entonces me va a quedar más desplazada y más desplazada la gráfica, pero siempre con la misma forma. Entonces eso es lo que nosotros haríamos en caso de que a nosotros se nos proporcione una función
cuya información sea solamente la forma de la gráfica, nosotros la vamos a convertir en una ecuación que depende del elemento, ¿verdad?, del medio elástico, es decir, de la X, y del tiempo, sustituyendo el argumento X por X menos BT o X más BT, dependiendo si se está moviendo para la derecha o para la izquierda la perturbación. No estamos hablando de los elementos del medio, sino la perturbación, ¿no? Bueno, entonces nosotros ahorita lo que vamos a hacer es aplicar esto para plantear la ecuación de las ondas armónicas, ¿verdad? Aquí vamos a ver el caso de las ondas senoidales. Bueno, una onda senoidal tiene esta forma. Vea que digo forma porque nada más lo estoy haciendo para el tiempo cero. Esta es una instantánea, ¿verdad? Sería como para el primer eje que vimos ahí, ¿verdad? En el caso anterior. Ym, que es Y máxima, seno de 2pi sobre lambda por X. Todavía no sabemos qué es lambda, pero ya lo vamos a saber. Bueno, a esto tiene esta forma. Y X. Vea que aquí no hay un tiempo porque nada más tenemos la forma de la gráfica. Es lo único que me están proporcionando ahorita. Ahí no está la variable tiempo. Entonces tenemos una gráfica de Y contra X. Bueno, si es así, pues entonces esta gráfica tiene la siguiente forma. No me quedó muy bien que digamos. Uy, esto me iba aquí. Bueno, ahí está. Entonces tiene esta forma. Eso es la foto de la cuerda en el tiempo cero, ¿no? Entonces haga de cuenta que esa cuerda es hasta color verde, así como lo que he dibujado aquí. Y entonces usted le toma una foto y luce exactamente así. Entonces ya podemos ver en la ecuación que Ym vendría siendo la amplitud de la onda. Podemos ver que luego esto le acompaña la función trigonométrica seno y que el seno solamente va a dar como valor máximo el 1. Y entonces pues el valor máximo de la posición en Y para los elementos de la cuerda va a ser Ym. Como les mencionaba, pues ese color verde es el color de la cuerda, ¿no? Entonces quiere decir que si cada pedacito de la cuerda yo lo pintara de un color diferente y le asigno un valor, aquí sería 0 metros, por ejemplo, aquí sería 10 centímetros, X igual a 10 centímetros, en el tiempo cero tenía este valor de Y, ¿verdad? Este valor de Y que se lee aquí. Cada uno de los elementos de la cuerda tiene una posición en Y en el tiempo cero. Ay, borré lo que no era. Bueno. Ahí está. Entonces cada uno tiene una posición en Y. Pero ¿qué pasa? Esta perturbación se mueve. Digamos que se está moviendo para la derecha. Vamos a suponer que esto se está desplazando para allá. Bueno, entonces vamos a plantear la ecuación con respecto a X y tiempo. ¿Qué hacemos? Lo mismo que para una onda viajera. Nosotros vamos a suponer que cada una de estas perturbaciones es una onda viajera. Entonces,
lo que voy a hacer es sustituir la x por x menos v por t. Con signo menos porque ya dijimos que voy a suponer que se está moviendo la onda para la derecha. Ahorita solamente voy a desarrollar este producto, ¿verdad? Hacer la distribución. El producto que está en el argumento del seno. Y vamos a analizar qué es lambda. Para eso voy a evaluar dos valores diferentes de x. O sea que voy a analizar dos elementos de la cuerda diferentes, pero en el mismo instante. Por ejemplo, puede ser este instante 0, ¿verdad? Es elegir dos elementos de esa cuerda. Entonces, por ejemplo, puede ser un elemento que se encuentre aquí y un elemento que se encuentre aquí. Uno tiene un valor de y y el otro también, justo en esta fotografía que corresponde todo al mismo instante 0, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es comparar los valores de y para estos dos elementos. Pero ¿cuáles voy a elegir? Primero voy a elegir uno de referencia, x sub 0. Voy a evaluar y evalué el x sub 0 y lo voy a comparar con un elemento de la cuerda que se encuentra alejado de x sub 0 en una distancia lambda al mismo tiempo. Y voy a evaluar. Entonces, en lugar de poner solamente x sub 0, yo voy a poner x sub 0 más lambda. ¿Ya? Ahí evalúo y lo voy a desarrollar. Bueno, hago 2pi sobre lambda por lambda, me queda 2pi. Y entonces podemos ver que esto y esto es igual que esto y esto. Entonces, la diferencia en el argumento para y de x sub 0 y y de x sub 1 es de 2pi. El argumento de seno de la primera vez que evaluamos y de la segunda vez que evaluamos es de 2pi. Entonces quiere decir que el valor del seno va a dar lo mismo y por tanto el valor de y va a dar lo mismo. Entonces quiere decir que cuando
dos elementos X se encuentran a una distancia lambda entre sí, los elementos se encuentran en el mismo estado de movimiento. Esto es importante. Por eso, pues, a lambda se le conoce como longitud de onda. Veámoslo en la figura. Aquí en la figura, pues, por ejemplo, si esta es la X sub 0, hay que buscar otro elemento que tenga la misma posición en Y, ¿verdad? Porque ya vimos nosotros que si están separados en una distancia lambda, entonces van a tener el mismo estado de movimiento, van a tener la misma posición y la misma velocidad. Entonces, el otro valor, el inmediato, que cumple con estas mismas características que para X sub 0, es este. Este sería X sub 1. Y esto, de aquí para acá, es la distancia lambda. También puede ser, por ejemplo, quiero ver si lo hago con otro color, tal vez que se mire más. También puede ser, por ejemplo, para este elemento, este podría ser un X sub 0 también. Y este otro puede ser el X sub 1 correspondiente. Pueden ver ustedes que ambos tienen un valor de Y igual a 0 al mismo tiempo. Y la pendiente de la gráfica se repite. Entonces están en el mismo estado de movimiento. Entonces esta distancia de aquí para acá también es lambda. Y entonces X sub 0 y X sub 1 son frentes de onda, ¿verdad? Porque tienen el mismo estado de movimiento. Bueno, ahora ya sabemos que es lambda. Vamos a relacionarlo con la velocidad de propagación de la onda que aparece en el otro término de la ecuación. Para esto igual vamos a hacer una comparación, pero ahora de dos momentos diferentes para el mismo elemento de la cuerda. Entonces vamos a hacer primero para t igual a t sub 0 en x igual a x. Ahora la x no la vamos a cambiar. Ahora digamos que vamos a elegir este elemento. Vamos a elegir este elemento de la cuerda. Ya estuvo. Es esta x sub 0, ya la elegí. Ya no la voy a llamar ni siquiera x sub 0, la voy a llamar x para este caso. Y entonces vamos a comparar dos momentos diferentes para este mismo elemento. Lo que pasa es que el otro momento no está graficado aquí, ¿verdad? Yo tendría que esperar a que pase cierto tiempo y tomar otra foto para poder comparar. Pero lo vamos a hacer así simbólicamente. Bueno, voy a copiar la ecuación. Y entonces evalúo para t sub 0. Aquí ya estamos. Entonces esta sería la y sub 0. Y ahora voy a evaluar para t igual a t sub 0 más, o sea, voy a dejar transcurrir
una cantidad de tiempo igual a lambda sobre v para el mismo valor de x. A este elemento, ¿verdad? En el tiempo t sub 0 ya le encontré cuál es su posición en y. Aquí está, ¿verdad? Es este elemento y aquí está su valor de y. Ahora voy a dejar que pase tiempo y vamos a ver cuál es la posición en y para ese mismo elemento. Bueno, entonces voy a hacer algo parecido, voy a evaluar. Y en lugar de poner t, bueno, t1 le voy a poner aquí, le voy a poner t sub 0 más lambda sobre v. Y entonces esto sería la y1 no es x1, es t1 y y1. Esta es una coma, no es un 1. Y aquí tendríamos ya la t1 evaluada y sustituida, ¿verdad? Bueno, y hago lo mismo, distribuyo. Lo voy a hacer aquí mismo para no hacer mucho más largo esto. Ven, hice 2pi por v sobre lambda, aquí está, por t sub 0. Y luego lo mismo por lambda sobre v. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, que se cancela la velocidad y se cancela también lambda. Y otra vez la diferencia entre este argumento y este otro argumento es 2pi. Por tanto, nos va a dar el mismo valor de y sub 0 y y sub 1 van a ser iguales cuando transcurra una cantidad de tiempo igual a lambda sobre v. Entonces, si cada vez que transcurre un tiempo lambda sobre v otra vez tiene la misma posición, quiere decir que han completado un ciclo o una oscilación. Esta sería la conclusión. Lo que quiere decir es que lambda sobre v es el periodo de oscilación de los elementos de la cuerda o del medio elástico. Bueno, y ahorita pues para que lo podamos analizar de una manera un poco más visual, pues nos vamos a apoyar de una simulación de la FED de Colorado. Bueno, aquí tengo en pausa una onda, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes una cuerda
color rojo, que tiene varias bolitas y cada una de estas bolitas es un elemento de la cuerda. O sea, cada una de estas bolitas tiene un valor de X asociado. Por ejemplo, podríamos poner aquí el 0 para que la primera bolita verde sea X igual a 0. Luego, pues, como la tercera bolita es 0.1 centímetros y así. Cada una de las bolitas pues tiene un valor de X. Bueno, ahora la voy a poner a oscilar y quiero que pongamos especial atención a la bolita color verde, la segunda, la que está justo sobre el borde de la regla vertical. Voy a tomar para comenzar una captura de pantalla. Vamos a hacer una serie de capturas de pantalla ahorita. Ay, me salió mal. No, pero me funciona, me sirve. Vale. Y ahora pues voy a dejar que comience la propagación. Yo lo voy a ir deteniendo porque, vale, ahí. Esa bolita ha quedado prácticamente sobre la línea naranja, que vendría siendo el 0, ¿verdad? Entonces, ha completado un cuarto de oscilación. Vea que las chibolitas oscilan en Y y que la onda se propaga en X. Bueno, pero ahorita nos estamos concentrando en la bolita verde que está en el borde de la regla. Y ahorita vemos que está en Y igual a 0. Esa línea naranja punteada, esa es el 0. Vale, entonces voy a tomar otra captura de pantalla. Voy a ver otro cuarto de ciclo. Voy a dejar que la bolita verde llegue hasta abajo. Ahí está casi, ¿verdad? Solamente es para tener una idea. Hago otra captura. Ahora voy a dejar otro cuarto de ciclo. Ahí más o menos, ¿verdad? Me pasé un poquito, pero está bien. Y pues un último cuarto de ciclo. Ojalá que no me vaya a pasar. Ahí está. Vale. Ahí lo que hemos dejado es que haya pasado una oscilación. Una oscilación de ese elemento. Voy a copiar todas estas imágenes aquí en el documento para que hagamos un análisis. Creo que esto no iba. Quiero ver. No, yo comenzaba con una chibolita arriba. Me faltó una. A ver. Esta me parece que era. Vale. Me quedó montada. No, ahí está, vale. No, sí quedó encima de la otra.
Ahí está. Vale. Así comenzamos la oscilación. Con la esferita color verde, la que está sobre la regla, justo en la parte de arriba. Vaya, entonces, después dejamos que llegara al 0, después que llegara hasta abajo, luego que regresara al 0 y luego que llegara hasta arriba. Y eso pues completaba el ciclo. Bueno, entonces veamos qué pasa con la perturbación. Aquí con negro quizás se va a ver más. Bueno. Al inicio teníamos una cresta aquí justo sobre la regla, ¿verdad? Justo ahí en el borde de la regla. Luego ya no está ahí justo en el borde de la regla, está un poco más adelante. Luego, si se fijan, está un poco más alejada de la regla. Luego está un poco más alejada de la regla. Y por último, ha llegado hasta aquí. Entonces, ¿cuánto se ha desplazado? Comenzó a desplazarse, poner así, desde el borde de la regla hasta aquí. Mientras la partícula estaba completando un ciclo, se desplazó esta distancia, la perturbación, que son dos cosas diferentes. A ver, voy a copiar. Me vengo a la primera captura. Y aquí pueden ver que es la misma distancia entre crestas que había al inicio. Esta primera imagen para nosotros es la y de x, 0. Esto fue al inicio, esto fue en el tiempo 0. Dejamos que un elemento de la cuerda terminara un ciclo y entonces quiere decir que ha transcurrido un periodo. Y cuando este ha completado un periodo, a su vez, la perturbación o la onda se ha propagado hacia la derecha en una distancia lambda. Así como la que habíamos dibujado acá. Vea que esta es la gráfica y de x, 0, porque esta es una instantánea que se tomó en el tiempo 0. Así como esta de aquí. Y entonces pues analizamos ahí, vimos todas las gráficas y pues esta cresta de acá, al mismo tiempo que la partícula baja y vuelve a subir, entonces esta cresta se ha desplazado hacia acá en esta distancia, ¿verdad? Entonces se ha desplazado a una distancia lambda. Conclusión nuevamente. Esta letra está muy gruesa. Cuando los elementos X de la cuerda completan un ciclo o una oscilación, la onda se propaga una distancia lambda. Por eso, veamos, aquí me estorbó lo que tenía. Tal vez logro agarrar solo lo de encima. No, no se pudo. Bueno, ya ni modo. Bueno, pero por aquí está. Por aquí está. ¿Ven? Quedamos que esto era el periodo.
quedamos que T era igual a lambda sobre V, que podemos despejar la V y esto sería lambda sobre T. Recordemos que esta V es la velocidad de propagación de la onda y que esta es una onda viajera y por tanto V es constante. Entonces se puede hacer distancia entre tiempo para poder sacar esta velocidad. ¿Hay alguna distancia que nosotros conozcamos? Sí, conocemos lambda. Sabemos que se mueve una distancia lambda. ¿En cuánto tiempo? En el mismo tiempo que tarda una partícula en completar un ciclo. Entonces, cuando hacemos lambda sobre periodo, estamos haciendo distancia entre tiempo para encontrar la velocidad de propagación de la onda. ¿Ya? Entonces, pues, podemos encontrar de esta forma la velocidad. No necesariamente tendríamos que medir justo lambda y justo el periodo, ¿verdad? Podríamos seguir una perturbación durante alguna cantidad de tiempo y ver qué distancia recorrió. Y así simplemente pues sacamos la velocidad. Pero resulta bastante sencillo medir el valor de lambda porque podemos medir una distancia entre una cresta y otra cresta o de un valle a otro valle en una gráfica. Bueno, entonces pues ahora lo que queda nada más es reexpresar un poco, ¿verdad?, la función que ya teníamos y agregar una constante de fase, porque ahorita hemos supuesto que la gráfica luce así, pero en el tiempo cero no necesariamente va a comenzar en 0,0, ¿verdad? Puede ser que empiece en Y máxima el primer elemento de la cuerda, ¿verdad? El primer elemento de la cuerda es X igual a 0 y a lo mejor ese en el tiempo cero se encontraba en su posición máxima. Es totalmente posible y eso, ¿qué es lo que lo corrige? Pues el valor de la constante de fase, ¿verdad? Entonces hay que agregarlo a la ecuación y vamos a simplificar un poco también la expresión que ya tenemos. Entonces voy a copiar la ecuación. Bueno, aquí tenemos este valor que pueden ver que es un valor constante, lambda es una constante. Y le vamos a llamar K. No es la constante del resorte, esto se llama número de onda. Me quedó muy unido esto. ¿Por qué le vamos a poner K? ¿Por qué no lo dejamos así? Pues simplemente para que luzca más sencilla la ecuación, ¿verdad? Uno ahí escribe, por ejemplo, 0.3 por X, por decir algo. Y ese número en radianes sobre metros. Pero no escribimos 2pi sobre 0.7, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? No escribimos 2pi y luego abajo el valor de lambda generalmente, sino que ahí nosotros hacemos la operación, ahí aparece un número y pues a ese le llamamos número de onda y nosotros debemos de saber que K, el número de onda, es igual a 2pi sobre lambda, ¿verdad? Debemos saber eso. Luego, pues ya vimos nosotros que velocidad sobre lambda es el inverso del periodo. Entonces, aquí en su total, lo que tenemos es 2pi sobre el periodo y esto es la frecuencia angular. Entonces, la ecuación la vamos a escribir como sigue. Y de x, t igual a ym por el seno de kx menos omega por t y voy a agregar la constante de fase menos phi. Bueno, recordemos que este signo quiere decir para dónde se está moviendo la onda, ¿verdad? Aquí voy a poner el recordatorio, que esto es propagación hacia la derecha
y esto significa propagación hacia la izquierda. Este signo de ahí. En el caso de phi, lo que hace es exactamente lo mismo que en el movimiento armónico simple. Lo que hace es desplazar la gráfica para que inicie proporcionando los valores iniciales que nosotros observemos. Y quiero hacer notar algo. Digamos que yo voy a sustituir un valor de X. A mí me interesa qué es lo que sucede en el tiempo con uno de los elementos de X. Entonces, hago todo esto constante. Yo evalúo la X ahí, la multiplico por la K y entonces pues vengo yo y además opero con esto, ¿verdad? Le resto phi. ¿Y qué es lo que me queda? Menos omega t, ¿verdad? Más alguna constante. Entonces queda una función seno con una y máxima y adentro lo que queda es una frecuencia angular por el tiempo. Entonces lo que me queda es la ecuación del movimiento armónico simple del elemento que he sustituido. Es decir, los elementos de la cuerda tienen movimiento armónico simple. La onda solamente se está desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero cada uno de los elementos de la cuerda, cada X de la cuerda, tiene movimiento armónico simple y se pueden ocupar las ecuaciones de movimiento armónico simple que ya conocíamos. Bueno, de ahí también es común pues dibujar las instantáneas, así como la primera que vimos, ¿verdad? Y entonces pues evaluar un valor de tiempo y entonces menos omega t menos phi se vuelve un valor constante y tenemos nada más la forma de la cuerda en un tiempo determinado que nosotros ya evaluamos, ¿verdad? Entonces se suelen hacer gráficos diferentes. De un gráfico que es y contra x, yo puedo obtener lambda y puedo obtener la y máxima. Y de una gráfica que es y contra tiempo, yo puedo obtener nuevamente la y máxima, pero ahí no voy a medir lambda, ahí yo voy a medir el período. Ay, no era esto. ¿Ven? Si esto es y esto es x, entonces cada uno de estos puntos representa un elemento de la cuerda. Y entonces este elemento de la cuerda y este otro tienen el mismo estado de movimiento y por tanto leo lambda en metros. En cambio, si yo grafico y contra el tiempo, cada uno de estos puntitos no representa elementos de la cuerda. Estas son cantidades en segundos, ¿verdad? O en minutos, no sé, ¿verdad? Entonces, esos son instantes. Yo lo que hago es introducir en esta ecuación general un valor de x que a mí me interese y lo que me va a quedar van a ser las posiciones en y de ese elemento durante el tiempo. O sea, me van a quedar las posiciones del oscilador. Y estos osciladores pues oscilan en y. Por eso en este eje tenemos la posición y. Entonces si yo observo esto, entonces de aquí para acá no voy a medir lambda. Vea que aquí lo que hay es una cantidad de tiempo, aquí otra cantidad de tiempo. Lo que estoy midiendo aquí es el período. ¿Ve? Porque es el tiempo en que esta partícula X que yo fijé, ¿no? Este valor de X que yo fijé, tiene una posición máxima, baja y sube nuevamente, ¿verdad? Y por eso en este otro tiempo aparece aquí la partícula, ¿verdad? Entonces estamos midiendo el período. En esta gráfica teníamos el tiempo constante y entonces lo que hay es una fotografía de la cuerda y entonces vemos para cada elemento cuál es la posición en y en esta fotografía. Entonces hay dos gráficas diferentes, hay que fijarse qué es lo que hay en el eje horizontal
para poder saber si lo que estamos obteniendo es un período o si lo que estamos obteniendo es una longitud de onda, que son pues datos importantes para poder plantear la ecuación de la onda, ¿verdad? La ecuación de la onda que vamos a utilizar es esta. Entonces, esta ecuación, además aclaro que es para una onda senoidal. No todos los ejercicios son para ondas senoidales, ¿verdad? A veces dan otras formas, pero si se trata de una onda senoidal, entonces esta sería la ecuación general. Y la constante de fase, pues la encontraríamos sustituyendo valores iniciales, ¿verdad? Por ejemplo, me pueden decir de esta forma, y de 0,0 igual a, no sé, 2.7 centímetros, por decir algo, ¿tá? Entonces me están diciendo que para x igual a 0, en t igual a 0, la y es igual a 2.7. Y entonces yo lo puedo sustituir en la ecuación general, esta que está subrayada en celeste, y de ahí puedo despejar el valor de phi. Y con eso pues podríamos encontrar la ecuación, o puede ser que se nos proporcione la ecuación y pedirnos alguna de las cantidades que aparecen ahí, como el número de onda o la frecuencia, etc. Y otro punto muy importante es un análisis muy parecido al del movimiento armónico simple, pero en realidad, bueno, son definiciones generales, ¿verdad? Esto, velocidad igual a lambda sobre período, esto es velocidad de la onda. Si yo quiero la velocidad de los elementos de la cuerda, entonces lo que tengo que hacer es derivar la posición de los elementos de la cuerda, que es esta ecuación que está aquí subrayada. Entonces tendríamos, lo pongo así para que se vea diferente y le pongo subíndice y para que se sepa que es componente en y. Entonces nosotros derivaríamos con respecto a quién, pues con respecto al tiempo. ¿Por qué pongo así colochito la derivada, verdad? ¿Por qué uso esta letra? Porque es una derivada parcial. Es una derivada parcial porque aquí, pues, la y depende tanto de x como del tiempo, pero nosotros, por definición de velocidad, estamos derivando únicamente con respecto al tiempo. Por eso uso la simbología de la derivada parcial. Y entonces, pues, esto quedaría ym. Saco la derivada del argumento, que sería menos omega, coseno de kx menos omega t menos phi. Y a esto se le llama velocidad transversal o velocidad de elementos x. Entonces es diferente. Si me piden velocidad de propagación de la onda, es constante y es la ecuación que tenemos aquí. Si me piden la velocidad de los elementos de la cuerda, la velocidad del movimiento armónico simple, en el movimiento armónico simple de los elementos, o etcétera, ¿verdad? Se refiere a la velocidad de los elementos, entonces ocuparíamos esta otra ecuación. Y para sacar la aceleración, bueno, la onda no tiene, ¿verdad? Porque tiene una velocidad constante. Y en el caso de los elementos de la cuerda, pues habría que derivar la velocidad. Entonces, esos son conceptos que ya nosotros teníamos, pero no está de más recalcar. Hasta aquí tenemos nosotros pues la parte teórica de la clase 1 de la semana 4. Nos hace falta todavía estudiar la parte de los ejercicios resueltos. Nos quedamos hasta aquí, tómese un receso y lo invito a que vea los ejercicios. Gracias.